de ser latino. ¡Hoy se ve! Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana otra. Ey, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP. Ey, saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían y salen las pedas. En un VIP, un VIP. Ey, saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían las que se olvidaron ya de mí. Me gustan mucho las Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón, ey, uva bombón. La de Barcelona que viene en avión con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Y ayer se jugó el Super Bowl, es el evento deportivo más importante de los Estados Unidos y al mismo tiempo es el show más relevante, el show más cotizado en el mundo del espectáculo, donde más se paga por el segundo de publicidad, donde quieren estar todas las marcas. Todos los ojos de Estados Unidos se posan sobre la noche en la cual dos equipos de fútbol americano disputan un partido que en el caso del partido de ayer, la verdad que casi que pasó desapercibido. El triunfo de los Seattle Seahawks por 29-13 contra los New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, porque todo pasó por este show de Bad Bunny, por lo que este show de Bad Bunny representa en el actual contexto de Estados Unidos y por cómo el Super Bowl se convirtió en el primer evento de una campaña electoral que va a terminar en noviembre con las elecciones de medio término, donde se va a definir si Estados Unidos ratifica el rumbo elegido por Donald Trump o si cambia y vuelve al marco anterior. Queda claro, ¿no? Para quién juega el Super Bowl, para quién jugaron las marcas que financiaron, que decidieron que Bad Bunny estuviera allí haciendo este show. Queda claro, ¿no? Cuál es el partido que están jugando. Por primera vez en la historia, íntegro el show en español. Íntegro, de principio a fin. Pero además, con un mensaje claro de reivindicación aparente de lo latino en un contexto donde se supone y se acusa, obviamente desde el mundo del espectáculo, a Trump de estar en contra de lo latino. Ahora, vos fijate la particularidad del show, que está repleto de estereotipos, ¿no? Si vos ves la imagen del latino que nos presenta Bad Bunny con su equipo, el latino se supone el que está en el campo trabajando justamente en la zafra de algodón. El latino es el que se vende oro. Los latinos son los boxeadores. ¿No hay latinos empresarios exitosísimos en Estados Unidos? ¿No hay latinos abogados exitosísimos? ¿Políticos exitosísimos? No estamos hablando de que Marco Rubio, que es un latino, es probablemente uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos. Pareciera una versión y una mirada muy estereotipada del mundo latino la que propuso aquí Bad Bunny en el intento clarísimo de justamente antagonizar con Donald Trump, con varias situaciones, imágenes, que incluso dieron lugar a malas interpretaciones. Hubo un niño que apareció en un momento que dio lugar justamente a mucho esto. Miremos esta escena. Puerto Rico. Para siempre en ti. Como Bad Bunny va a ser el alfa con reggaetón y dembow. Más allá, obviamente, de que claramente todo el show fue un mensaje en sí dirigido hacia Trump y hacia los seguidores de Trump, lo interesante es que encima estuvo la exageración de las fantasías de la gente que aseguraron que ese joven, que ese niño, eran
Liam Conejo Ramos, el joven ecuatoriano detenido junto a su padre en Minneapolis por ICE por lo que el gobierno dice que es una situación irregular en materia de su estatus migratorio. Bueno, claramente todo apunta a que claramente no era Liam Ramos desde ya, pero que ni siquiera quiso simbolizar la figura de Liam Conejo Ramos, sino que era más bien una versión de la mirada o de una reconstrucción del propio Bad Bunny en su fase juvenil. Ahora, esto de la reivindicación de lo latino, llegando al punto también interesante del momento en el cual fue enumerando todos los países del continente americano prácticamente. Mira. América, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! De cuando te tuve, de vida el más beso y abrazo. Ojalá. Muchas gracias. Debí tirar más. Claramente, en un tono entre festivo, pero al mismo tiempo de protesta, ¿no? Como queriendo reivindicar el aporte latino a la cultura estadounidense. La pregunta, insisto, es, ¿los latinos aportan solo esto? ¿O aportan muchas otras cosas más que acá quedaron ocultas? Lo segundo, quienes migran hacia Estados Unidos, ¿quieren ser parte de Estados Unidos o quieren ser parte de los países de los que se fueron? Que eso también es un debate, porque hay muchos latinos que vieron esto ayer y dijeron, esto a mí no me representa. Latinos que por ahí ya son estadounidenses y dicen, yo me siento estadounidense. Sí, puedo tener una identidad además salvadoreña, boricua, argentina, lo que sea, pero me siento estadounidense. No tengo necesidad de que a mí se me reconozca más como argentino o como puertorriqueño que como estadounidense. Es un debate cultural, pero al mismo tiempo político. ¿Qué decía la pelota que mostraba allí Bad Bunny? Juntos, nosotros somos América. Claramente una reafirmación también de supuestamente en contra del odio que representaría Trump, pero de vuelta, vemos que al mismo tiempo es un discurso sumamente polarizante el que proponían también. Momento fuerte, obviamente, el de prácticamente muchos representantes importantes de la cultura musical boricua, de la cultura musical de Puerto Rico también, saludándolo a Bad Bunny, presentes allí. Obviamente estamos hablando de Ricky Martin, Fonsi. Bueno, veamos ese momento también. Residente, aquí orgulloso de ti. Le pone Residente. Sigamos viendo. El abrazo. Luis Fonsi, querido Benito, lo que hoy hiciste por Puerto Rico no tiene precedentes. Muchos vieron un halftime show de un latino. Nosotros vimos a alguien gritando lo que somos: alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad. Hoy bailé contigo, canté contigo y también lloré. Hoy el Super Bowl lo ganaste tú, nosotros contigo, y tu mensaje llegó a quienes no quieren oír. Qué orgullo, boricua. We are America together, somos América juntos. No se puede decir ni más alto ni más claro. Bravo, gracias. ¿Qué más? ¿Quiénes más se sumaron? Acá vemos el saludo, además de Fonsi. Bueno, creo que estuvo también Ricky Martin, bueno, varios músicos puertorriqueños allí manifestándose. Ahora, no hay duda de que esto fue un mensaje contra Trump, y mucho más un mensaje contra... Ahí está, con Ricky Martin. Mucho más un mensaje contra Trump que una apuesta comercial, porque obviamente hay muchos que no están contentos con lo que pasó ayer. Pero hay una idea de una disputa política en un año electoral. Fíjate, obviamente, que así lo interpreta Donald Trump, que publicaba el siguiente mensaje cuando estaba promediando este show. El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible. Uno de los peores de todos los tiempos. No tiene sentido. Es una afrenta contra la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo y el baile es muy desagradable,
especialmente para muchos niños jóvenes que están viéndolo desde todo Estados Unidos. Este show es una cachetada en la cara del país. Bueno, obviamente volvemos un poco a este punto, ¿no? Desde la perspectiva, desde la perspectiva de muchos hispanos está buenísimo que sea todo íntegramente en español. Uno podría preguntárselo también. Si este show hubiera sido en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, ¿nos gustaría que fuera íntegramente en un idioma que no es el nuestro? Es medio raro. ¿Cuál es la propuesta que está detrás de eso? Parece un poco radical, ¿no? La propuesta. Una cosa es articular entre distintas naciones y que haya una mixtura, pero íntegramente en un idioma que no es el del país, casi que uno podría interpretarlo como una señal de rechazo al país que te dio acogida y que le ha dado acogida a tantas personas. Por eso digo que es muy particular y por eso digo que muchos de los que estaban allí en el estadio en Santa Clara, fíjate cómo reaccionaron. Por supuesto que hubo quienes lo celebraron, pero muchos, mirá, no bailaban, muchos quietos directamente, ¿no? Comercialmente esto hasta uno podría interpretar que para muchos podría hasta tener una reacción negativa. Me parece que acá hay que leerlo, insisto, no en clave comercial, sino en clave política. Hay elecciones y hay mucha gente muy poderosa que no está contenta con el modelo de Donald Trump, que está más contenta con un modelo sin aranceles, que está más contenta con un modelo totalmente abierto donde haya una soberanía estatal más debilitada y donde, entre otras cosas, haya inmigración ilegal porque le sirve el trabajo, la mano de obra esclava que viene de la mano de la inmigración ilegal. Recordemos que no ha habido políticas en contra de la inmigración per se. Las políticas del gobierno estadounidense han sido esencialmente contra la inmigración irregular. Por eso la pregunta es de vuelta, ¿qué es lo que está en juego por detrás? No es casual que Trump haya elegido también este domingo, casi en simultáneo, para publicar este mensaje en relación también a los comicios que se vienen, con una de las iniciativas más ambiciosas que impulsa en el Congreso, que es la Save America Act, una ley para nacionalizar la organización de las elecciones. Las elecciones en los Estados Unidos son fraudulentas, robadas y son el hazmerreír del mundo. Nosotros vamos a arreglarlas o si no, no vamos a tener un país. Estoy pidiéndole a los republicanos que luchen por lo siguiente: la iniciativa Salven America, Save America Act. Y 3 puntos, que no sé si los podemos ver, que están aquí, más abajo en este mismo mensaje. ¿Qué 3 iniciativas propone? 1. Todos los votantes deben mostrar un documento de identificación. Esto es muy llamativo. Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo donde se puede votar sin presentar una identificación. Es decir, vos te acercás al centro de votación. Si estás registrado, si tu nombre está registrado, no te piden que vos pruebes que sos la persona que figura en ese nombre. No sé cómo es en Argentina, en casi todo el mundo, vos tenés que presentar tu documento para acreditar que vos sos la persona que figura en el padrón. En Estados Unidos, en muchos estados por lo menos, no es necesario. 2. Todos los votantes deben mostrar una prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar. Claro, en muchos estados vos te podés registrar como votante presentando, por ejemplo, una licencia de conducir. La ley establece que vos tenés que ser ciudadano estadounidense para votar en una elección nacional. Sin embargo, en el momento de registro, en muchos estados no te piden que vos acredites que sos estadounidense. ¿Se entiende? Con una licencia de conducir, que la puede obtener cualquiera, vos ya podés registrarte. ¿Eso favorece que la elección sea más transparente o favorece que alguien pueda hacer trampa? Y lo tercero, que no haya voto por correo, excepto para personas enfermas con algún tipo de discapacidad, para militares o para personas que estén de viaje, algo que de vuelta igualaría los estándares de voto por correo con otros países del mundo. Es la apuesta que tiene aquí Donald Trump. Muy difícil que esta ley salga porque, por tradición, por el federalismo estadounidense, son los estados los que organizan las elecciones. Qué bueno que te vi. Qué bueno que te vi. Tan bueno que te vi.
Ayúdame a sacar a mi familia de ahí, por favor. Te lo pido. Libertad para todos. Ayúdame a sacar, por favor. Ayúdame a sacar a mi esposo. ¿Hace cuánto tiempo que están aquí? 3 meses. Yo soy de Yaguarapara. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Necesitamos a nuestros familiares, por favor. Yo vine, José Jorge Reaza, es el presidente de la comisión que está haciendo la ley de amnistía y la vicepresidenta Grecia Colmenares de la Asamblea. Les quiero contar qué es lo que estamos haciendo. Ya aprobamos la ley ayer. Sí, amén. Amén, amén por nuestros seres queridos. El martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos. ¡Ay, amén! Esta escena, yo te aseguro, es la escena más importante que se ha visto este fin de semana en Cuba. Por supuesto vamos a estar hablando de lo que pasó con Juan Pablo Guanipa, vamos a estar hablando de lo que pasó con Jesús Armas, con la liberación de los presos políticos, pero la noticia del fin de semana es esa puesta en escena protagonizada por Jorge Rodríguez, el lanzamiento oficial del neochavismo. El experimento con el que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, que son los dos que están manejando hoy esta dictadura, por supuesto tutelada por los Estados Unidos, sabiendo que tarde o temprano van a tener que ir a elecciones, están tratando de preparar el terreno para presentar una alternativa de un chavismo purificado, un chavismo bueno, un chavismo arrepentido, como lo decía Jorge Rodríguez la semana pasada al presentar la ley de amnistía, diciendo: pido perdón, tenemos que pedir perdón y perdonamos. A mí nunca me gustaron los presos políticos. En el fondo, es a esos otros, a Maduro, a Diosdado Cabello, a los que les gustan los presos políticos. Es una señal importantísima. Es una estafa, sí. Es una puesta en escena, sí. Y ahora vas a ver por qué. Pero la señal es que el chavismo se da cuenta de que se terminó la dictadura tal cual la conocemos y que van a tener que ir a un proceso electoral y que como van a tener que ir a un proceso electoral tienen que perfilarse. Y daría la sensación de que en ese reparto Delcy Rodríguez es probablemente quien tenga que ocupar el rol más antipático y Jorge Rodríguez empieza a posicionarse como el rostro bueno de ese chavismo regenerado que sabemos que es una farsa absoluta. Tan farsa es que esas mujeres que lo abrazaban, aparentemente esto es en Zona 7, uno de los centros de reclusión y tortura del régimen, eran actrices, militantes del PSV disfrazadas de familiares. Mirá el momento en el cual las desenmascaraban. Tenés una misión claramente que buscar la verdad. Ahí estás en la zona en donde pasó eso. Hay que preguntarle si esa madre realmente es del comité. Claro, hay que preguntarle al comité. Ahora, igual lo bueno que estamos entre todos. ¿Quiénes son las muchachas? ¿Puedes mostrarnos quiénes son? Que nos piden los muchachos para las que recibieron a Jorge, para saber si tienen familiares aquí para No preguntarles. está la catira de pelo corto que se le guindó encima a abrazarlo y a darle besos, no está aquí. Claro. Inmediatamente que él desapareció también. Bueno, debo decir que cuando vi el video, porque nosotros no estábamos aquí, esa persona yo no la conozco, no la había visto en todo el tiempo que tenemos cubriendo Zona 7, y tenía una franela blanca del Comité para la Liberación de los Presos Políticos. Pensé que era alguien del comité, pero no, yo honestamente no la conozco, no sé quién. ¿Alguien conoce a esa mujer? ¿Le podés preguntar a alguien si alguien conoce a esa mujer? No hay nadie Se dan del comité. cuenta de la situación, ¿no? Se va Jorge Rodríguez con la comitiva que incluía a Jorge Arreaza, que incluía a otros miembros del chavismo de la Asamblea Nacional, y empieza a preguntar, ¿pero ustedes conocían a las mujeres que los abrazaban a ellos? No, porque no eran familiares reales. Fue identificada, de hecho, la primera, la mujer rubia, que se acerca a saludarlo, acá la podés ver, dice liberen todos los presos políticos, pero fue identificada, y está su perfil público, de hecho, como María Llovedi Malave, de 62 años, empleada de la Universidad de las Ciencias de la Salud, una militante que posó, obviamente, como presa o familiar de un preso político para pedir justamente por la liberación de sus hijos y permitirle a Jorge Rodríguez presentarse como el salvador que prometió que entre martes y miércoles todos iban a ser liberados. Ahora te voy a contar qué pasó con los presos políticos, pero lo central, y es lo que subrayo, es que lo que estamos viendo
en estas horas es la construcción de un neochavismo. Un chavismo que pretende mostrarse regenerado porque sabe que va a tener que ir un proceso electoral. Y por eso lo que se va a ver esta noche, 7 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y es Jorge Rodríguez siendo entrevistado por un periodista de la cadena Newsmax de los Estados Unidos, por Rob Schmitt. El régimen de Venezuela nunca enfrenta un escrutinio real, pero lo hizo el sábado. Yo le pregunté a Jorge Rodríguez, el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela y uno de los funcionarios de mayor poder del país, sobre las elecciones robadas del año pasado, sobre María Corina Machado y sobre su ideología fallida. Newsmax es la primera cadena que ha podido ir y dice: mañana, por hoy, lunes 7 de la tarde del este de los Estados Unidos, mucha atención porque estamos viendo de forma cuidadosa cómo se empieza a crear un nuevo chavismo y cómo esto empieza a generar grietas internas y cómo hay sectores que se oponen a esta agenda de cambio que lideran Delcy y Jorge Rodríguez porque no quieren perder el poder y porque quieren mantener las palancas de la represión. Eso explica lo que pasó con Juan Pablo Guarimpa. El hombre más importante, te diría, de la oposición política hoy en territorio venezolano, considerando que está en el exilio María Corina Machado, era su número 2 en la plataforma unitaria. La noticia del fin de semana era cómo lo habían liberado junto a Perquis Rocha, junto a Jesús Armas, junto a otros líderes, María Oropesa, muchos líderes importantes, pero horas después lo volvían a secuestrar. Así lo explicaba Ramón, su hijo. 10 de la mañana. Estamos aquí para denunciar que mi padre, Juan Pablo Guarimpa, fue nuevamente secuestrado por las garras del régimen de Delcy Rodríguez en esta ocasión. Mi padre fue secuestrado quizás a las 11:45 de la noche por hombres no identificados, sin uniforme, portando armas largas. Fue emboscado por 3 vehículos. Se encontraba con un grupo de personas en el momento. Ellos alegan que les golpeaban la entrada de la casa de la que se encontraban, golpeaban la camioneta en la que iban, y ante la agresividad de estas personas, mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron. Se llevaron solamente a mi papá. Hasta esta hora no tenemos información oficial de su paradero. Hay un comunicado emitido por el Ministerio Público que dice que las medidas fueron revocadas y que ahora se le va a dar arresto domiciliario, lo que es casa por cárcel. Sin embargo, esto en primera instancia no se ha efectuado. Número 1, porque no nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado. Y número 2, porque mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país. Entonces, ante esta boleta de excarcelación entregada por ellos mismos, queda claro que mi padre no cometió ningún delito. Y es que además, hablar, expresar su opinión, declarar ante unos medios, recorrer sitios de reclusión de otros presos políticos, junto a otros recién excarcelados, no puede ser visto como un crimen. Y no solo no puede ser visto como un crimen, sino que además, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a tener un liderazgo en la calle que sigue, aún habiendo estado 8 meses preso, sigue levantando la esperanza de la gente? Las personas, los venezolanos, tienen derecho a ver a sus líderes libres en la calle y alegrarse por ello. Y no pueden ser criminalizados por eso. Y la dirigencia política también tiene derecho no solo a celebrar su libertad, sino a luchar por la libertad del resto de presos políticos que siguen injustamente detenidos, como es el caso hoy, porque esto no se ha acabado. Todavía hay muchos presos políticos de los que no se sabe nada, que no han sido excarcelados, y es nuestro deber seguir la lucha por ellos. Al mismo tiempo, exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está. Dicen que va a estar en casa por cárcel, pero nosotros no hemos tenido información de que haya sido trasladado, de que en este momento se encuentre viajando a Maracaibo o algo por el estilo. De modo que hasta este momento sigue en desaparición forzada. Entonces, nuevamente reitero, hablar, declarar y expresarse no es un delito y no podemos seguir permitiendo que seamos penados por ello.
Contundente la palabra de Ramón Guanipa hace solo un ratito, cuando daba esta mañana la conferencia de prensa allí desde Venezuela, desde Caracas, con el impacto que generó que un proceso que hasta ahora venía siendo de liberación de figuras de cada vez mayor importancia, que termina con la liberación claramente del pez más gordo, que era Juan Pablo Guanipa, bueno, termina con un secuestro y un comunicado del Ministerio Público Fiscal rarísimo, porque lo publican, lo borran, lo publican, lo borran, lo vuelven a publicar. Y dice lo siguiente: el Ministerio Público Fiscal de Venezuela informa que en el ejercicio de sus atribuciones ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional. Me voy al tercer párrafo. En tal sentido, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan en resguardo del proceso penal para pasar a un régimen de detención domiciliaria, lo decía Ramón Guanipa. Y si el Ministerio Público dice que tiene que pasar un régimen domiciliario, ¿por qué sigue desaparecido? Este comunicado es la explicación de lo que pasó, es decir, hubo una supuesta violación de las condiciones de excarcelación. Por esa violación de las condiciones de excarcelación se lo llevaron y entonces vemos acá la explicación. O en rigor hubo un secuestro y el Ministerio Público Fiscal, que claramente ya no tiene ningún control sobre lo que pasa en Venezuela, trata de disimular que no tiene el control dando esta explicación de dudosísima calidad, por no decir bastante mediocre en términos de la calidad de esta explicación. Porque la sensación es que hay un sector importantísimo del régimen que no está de acuerdo con el camino que han elegido los hermanos Rodríguez en alianza con los Estados Unidos y que por lo tanto no toleran la idea de que una figura como Juan Pablo Guanipa sea liberada, como no toleraron tampoco que una figura como Alex Saab, el ex tentaferro de Maduro, fuera detenido. Información que también trataron de desmentir y que luego el propio Tarek William Saab, que es justamente el titular del Ministerio Público Fiscal, dijo en un medio colombiano: desmiento que lo hayan detenido, y después tuvo que decir, bueno, no, en realidad no tengo información precisa sobre lo que pasó con con justamente Alex Saab. Pero repasemos el momento sin duda más significativo de este fin de semana en términos de liberación de presos políticos, cuando aparecía Juan Pablo Guanipa y era liberado, ahora sabemos que por solo unas pocas horas. Ahí lo saluda a su hermano Tomás, figura en algunos controvertida porque señalado por muchos como colaboracionista del régimen. Y habló después Juan Pablo Guanipa. Escuchémoslo. Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondido, casi 9 meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Claro, era un mensaje que iba de la mano de un fin de semana donde cerca de 35 figuras políticas que habían estado secuestradas por distintas cantidades de tiempo por el régimen habían sido liberadas. Figuras muy importantes, insisto, la más relevante, Juan Pablo Guanipa, pero Jesús Armas, Perkins Rocha, el caso también de María Oropesa, figuras que habían sido clave, todas ellas en la campaña electoral de María Corina Machado, que por su papel en esa campaña electoral fueron secuestrados uno a uno y que volvían a ver la luz. Y que en el marco de lo que venimos viendo, y es un régimen que se está básicamente derrumbando, que está perdiendo su capacidad de imponer el terror a la propia población, figuras que lejos de ser liberados e irse callados a su casa, como ocurría antes cuando cada tanto había alguna excarcelación de un preso político, hacían lo que hizo Juan Pablo Guanipa y lo que hizo Jesús Armas anoche, en esta caravana, que te pido por favor que veamos, que los llevó hacia la zona 7, hacia el helicoide y hacia la zona 7. Ahí está Jesús Armas, ahí está Juan Pablo Guanipa, en esta caravana de motorizados, donde fueron a reclamar por la liberación de todos los presos políticos, porque sigue habiendo más de 500 presos políticos aún en Venezuela, más allá de que Jorge Rodríguez en campaña afirma que van a ser liberados entre pasado mañana o mañana y pasado mañana, cuando se supone que sea aprobada totalmente la ley de amnistía. Sigue habiendo muchos
presos políticos. Y el mensaje es claro, no vamos a dejar que la dictadura se haga fuerte, no les tenemos miedo. Bueno, claramente esta imagen molestó y mucho a un sector, al sector más represivo del régimen, al sector que se niega a aceptar que se terminó el periodo que les dio impunidad absoluta durante 27 años y que por lo tanto pelea internamente contra el sector de los hermanos Rodríguez para evitar una transición que es, les aseguro, absolutamente inevitable. ¿Cuánto tiempo durará secuestrado Juan Pablo? Para reconciliación transversal, para seguir avanzando en todos los Mucha atención en este momento, declaraciones de Diosdado Cabello desde Venezuela. Hay tensión política en este país justamente por la situación de los presos de la oposición, donde Venezuela se estaba comprometiendo a liberarlos y justamente se espera que se pronuncie sobre el tema de Juan Pablo Guanipa. Declaraciones en este momento en directo desde Caracas de Diosdado Cabello. Se hizo el primer encuentro de parlamentarios, diputados nacionales, legisladores y concejales aquí en Caracas, más de 2.000 compañeros de toda Venezuela. ¿2.000 cuántos? 2.500, sí. 2.500 compañeros vinieron a Caracas, estuvieron reunidos, son de verdad una fuerza extraordinaria. Recibieron lineamientos, se les hizo un reconocimiento por ser ellos garantes en cada uno de los consejos legislativos, de las cámaras municipales y en la Asamblea Nacional de la Unidad Revolucionaria. Se inició la consulta popular de la ley de amnistía, se aprobó en primera discusión y uno escucha, ¿no? Se ven tan tiernos esta gente de la oposición pidiendo liberación de narcotraficantes, muy tiernos, de asesinos. Y uno dice que a veces son desvergonzados, ¿no? De lavadores de dinero, de corruptos. Lo hacen ellos con mucho amor. Y se ven lindos y lindas. Desvergonzados, ¿vale? Meter un poquito de vergüenza para pedir libertad de un asesino, de un corrupto, para pedir libertad de un narcotraficante. Y los meten en lista, las mal llamadas ONG les cobran, no les importa nada y los meten en sus listas, Esa ley de amnistía tendrá, por supuesto, en base a las discusiones, sus límites, sus alcances, sus consideraciones, sus restricciones y sus condiciones. Así son las leyes de amnistía. Pero se ven lindos, en verdad. Sigan por ese camino, que se ven tiernos cuando defienden a narcos, cuando defienden a asesinos. Sigan así. Gobernabilidad, bueno, trabajando en la calle. Nuestra compañera presidenta tiene una apretada agenda de todos los días, cumpliendo las instrucciones dejadas por el presidente Nicolás Maduro. Tanto el próximo 8 de marzo tenemos todo listo, ya están cargando los proyectos, ya llegaron al 90%. Pasaron del 90% en la carga de los proyectos. Listo, vamos más de 32.000, rumbo a lo que normalmente se hace. Normalizándose el país sin ningún tipo de problema. ¿Eso cierra cuándo, Ángel? El día 11. ¿El día? 11. El día 11 cierra y el miércoles, pues, el miércoles. Y ahí el pueblo ha hecho lo que siempre hace, cargando los proyectos, haciendo las asambleas. Carnavales los tenemos encima ya, a partir del viernes. Haremos los despliegues respectivos de seguridad, de tránsito, protección civil, de bomberos. Por favor, tengan cuidado con los incendios forestales. Tengan cuidado. Ahorita la cosa ya entra a verano en algunos estados y el monte se prende de lejos, ¿oyeron? Los que creen que no, una colilla de cigarro. Todavía hay gente que fuma cigarro. ¿Sí? Pero una colilla de cigarro la lanzan por el carro. No va a pasar nada. Se agarra candela de una vez, ¿oyó? Pero de una vez.
bueno, los carnavales, esperando que todos y todos disfruten, regresen, cuiden a los niños, a las niñas, no le abran espacio para que puedan ocurrir tragedias. Estas son las declaraciones en este momento de Diosdado Cabello. Declaraciones de Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, hablando justamente en televisión pública sobre la situación del vecino país. Por supuesto que la atención está centrada sobre el caso Guanipa, Juan Pablo Guanipa, quien recordemos fue dejado en libertad en las últimas horas, pero por decisión del propio régimen chavista, del régimen que está liderado en este momento por Delcy Rodríguez, pues su hijo ha denunciado que en horas de la noche de ayer fue secuestrado por personas quienes se encontraban sin uniforme policial, sin uniforme del ejército bolivariano, pero sí con fuerte armamento, y fue extraído de su vivienda y no se conoce su paradero. Fueron pocas horas las cuales Juan Pablo Guanipa, uno de los principales líderes de oposición del régimen chavista, estuvo en libertad. Ya estaba completando 8 meses de estar privado en prisión y en este momento pues todo se está hablando justamente alrededor del paradero de Juan Pablo Guanipa. Se espera que Diosdado Cabello pueda hablar, pueda referirse justamente a la liberación de todos los presos políticos a los cuales el gobierno se había comprometido. Seguimos escuchando las declaraciones. Sabroso de ir para la playa y llevarse una cava. ¿O no? Entre otras cosas, pues. Víctor Claro nos apoya con eso a nosotros, a toda la Dirección Nacional. Claro, vale, uno se lleva ahí lo que va a comer con los hijos, con la familia, y lo que van a tomar también, pues los que toman. Entonces no, tiene el toldo es mío. Ajá, el toldo es tuyo, pero yo pongo mi toldo donde yo quiera, pues esta playa no es tuya. Eso a veces la gente confunde. La compañera presidenta estuvo en la Expo Simón y Expo Niños en el espacio, estuvo en Sarría, en despliegue de obras públicas y servicios, recibió cartas credenciales de los embajadores de Qatar, Italia y Nicaragua. Dimos pues unas declaraciones, dio ella, tuvimos Jorge Rodríguez y mi persona. Por cierto, este que está aquí no soy yo. Yo estoy ahorita en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, y me llevé a Freddy Bernal. Anda conmigo, este no soy yo, ¿oyeron? Por si acaso. Quiero aclararlo. Todo esto se logra con inteligencia artificial y unas imágenes que dejamos el año pasado. Pero este no soy yo. No lo diga a nadie. Tuvo reunión con las petroleras Repsol y Maurel y Pron, primer encuentro nacional de economía comunal. Eso fue extraordinario, en verdad. Pues es el camino que nosotros llevamos, pues. Entregó obras del complejo hospitalario universitario Ruiz y Paz en Ciudad Bolívar, un hospital ícono, pues, de toda la región de Guayana. Dotación y equipamiento de los cuadrantes de PAN al Estado Bolívar, 200, ¿cuántos fueron? 263 cuadrantes de paz. Ya nosotros alcanzamos, estamos llegando al 60%, solo en los actos, pues. En los actos, esta semana iremos a algunos estados para ir cerrando espacios, pues. Ya algunos compañeros gobernadores que nos han venido llamando, ya yo compré las patrullas, porque las hemos pedido, pues. Esto es un trabajo de todo. Y se hizo en el Estado Bolívar. Estuve en la planta Granitos Bolívar, de allá en el Estado Bolívar. Se reunió con el expresidente Zapatero, amigo de Venezuela, el presidente Zapatero. Estuvo reunida con la ministra de Turismo, Daniela Cabello. Recorrió la comuna Almirante Lino de Clemente, en el estado Miranda. En deporte ganó el Magallanes. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Pero aquí nadie celebró eso. Pero ganó y le va muy bien en la Serie de las Américas. Perdió el primer juego, pero después ha ganado 3. Y ayer se corrió el maratón, la CAF, más de 10.000 corredores. Pedro Infante corrió el maratón. Claro, Pedro Infante estuvo. Héctor Rodríguez también, Julio García también corrieron. Yo los felicito.
Pedro Carreño también lo corrió. Estaba asistiendo a la delegación de la Asamblea Nacional, que era Pedro Infante. Bueno, así es, Venezuela no se detiene. Carnaval viene, ya está encima. Yo estoy preparando todo, porque este año sí me voy para el Orsa. Mire, pase lo que pase, me voy para el Orsa. Me voy para el Orsa. Y esta semana nosotros estamos con la Semana de la Juventud y la próxima semana después de Carnaval nos vamos con la Federación, el homenaje a Lee, allá en Falcón, después la Batalla de los Puentes, después tenemos 27 y 28 de febrero, fechas nuestras, fechas de nuestro pueblo, que nosotros reconocemos, recordamos, siempre, 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 porque de la historia hay que aprender. Hay que aprender. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Feliz tarde para todos. ¿Cuál es el mensaje que envía el partido a un sector de la oposición que se le otorgó el beneficio de excarcelación e incumple con los procesos y las medidas cautelares para ello? Gracias. Desde el mes de octubre, noviembre, el presidente Maduro ordenó la revisión de casos. La revisión de casos de personas que estaban detenidas por haber cometido delitos. En diciembre 24 y 31, mientras algunos estaban celebrando, el sistema de justicia estaba trabajando para que personas fuesen y le llevaran un rato de alegría a su familia. Eso se hizo. Nosotros, como no hacemos propaganda de eso, porque no es la idea, porque no hacemos esto para hacer propaganda, se cumplió sin ningún tipo de problema. Pasó lo que ocurrió contra Venezuela el día 2 en la madrugada, el 3 en la madrugada, los ataques contra nuestro país, arteros ataques, el secuestro del presidente. Y la presidenta encargada no dudó en ningún momento, eso se siguió haciendo. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Los días de esta dictadura llegaron a su fin. La mayoría de los que gobiernan en realidad no son valientes, son unas Nos han robado todo, la comida, la salud, la esperanza, nos han robado el respeto por nosotros mismos. Nos han enseñado a agradecer las obras, a aplaudir mientras nos escupen. No se dejen engañar por la gritería. Cuando un régimen hace ruido es porque por dentro está negociando su propia supervivencia. Que Dios te bendiga. temerosos, temen perder el control, temen ser juzgados, temen que el pueblo algún día se levante. Y digo se levante porque lo tienen de rodillas. Ahora, en lugar de enfrentar ese miedo, lo convierten en represión. Y si te preguntas por qué carajo no cambian, no lo hacen porque cambiar implicaría reconocer que han fallado, y eso te lo prometo, para muchos es peor que el sufrimiento de todo un pueblo, a tal punto que prefieren ser odiados que vulnerables, prefieren seguir manteniendo la vieja y gastada historia del héroe incomprendido que tener que aceptar lo que en realidad son, una mafia que trafica con el sufrimiento de un pueblo. Muchas gracias. Tan débil es hoy la situación política del régimen cubano, del régimen que conduce Miguel Díaz-Canel,
que estos dos chicos, que estos dos influencers, Camil Sayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, fundadores de El Cuartico, significan una amenaza que los obligó a los miembros de la seguridad del Estado a ir y secuestrarlos allí en el estado de Holguín. Claro, dos jóvenes que a pesar de la dificultad para acceder a la internet, de la dificultad hasta para poder conectar y cargar una cámara de grabación o un celular, obviamente, para justamente hacerlo en el contexto de escasez absoluta de energía que hay hoy en Cuba, que con eso, con la valentía de animarse a contar las cosas como son, vienen teniendo mucha repercusión dentro de la isla, tanta que el régimen consideró que debían ser secuestrados y están hoy bajo cautiverio de la dictadura, como tantos otros políticos, jóvenes, estudiantes, artistas, intelectuales que en sus 60, 70, casi sus más de 70, sus 70 casi de años de historia, la dictadura se ha dedicado a secuestrar. Yo quiero que veas un video completito de 1 minuto que te muestra qué es lo que hacía El Cuartico y por qué molestaba tanto a la dictadura. Cuba no es un estado fallido. Mira, un estado fallido es como Somalia, sin gobierno, sin ley y con guerra civil. Cuba tiene un gobierno, un ejército y control total. El término correcto, el que duele pero que define la realidad, es estado perverso. ¿Y qué es un estado perverso? Es un sistema que prioriza el poder de una pequeña oligarquía militar, mantiene a la población en un estado de escasez y control. Es un sistema que exporta médicos para ganar divisas y propaganda, pero en el que tu abuela no encuentra aspirinas en la farmacia. Es un sistema donde los generales son magnates de hoteles y corporaciones, mientras tú esperas 3 meses por una varita de casa. No es que el Estado no funcione, funciona perfectamente, pero funciona para ellos. Para la gente funciona el apagón, la represión y la necesidad de escapar. Por eso no es un estado fallido, es algo mucho más cruel. Es un estado que ha triunfado en el objetivo de perpetuarse, aunque eso signifique el fracaso de toda una nación. Esa es la perversión. Stanno rubando il furgone, guarda. 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 Hanno rubato il furgone. Guarda. Cristo santo. Hanno fatto scoppiare in diretta. Guardali. Guardali. Stanno rubando il furgone, guarda. Guarda. Y mucha atención a estas imágenes. Italia vivió un atraco de película que puso en jaque a la policía y paralizó, por supuesto, una vía clave en el sur del país. Un comando armado incendió un camión para bloquear la carretera y lanzó un ataque coordinado contra 2 vehículos blindados que transportaban dinero, que eran camiones transportadores de valores. El golpe se ejecutó en la supercarretera que conecta a Brindisi con Lesi, a la altura del enlace vial de Tuturano. Estas imágenes y esta explosión, por supuesto, es totalmente cinematográfica, donde el humo negro y el cierre total de la vía pues crearon el escenario perfecto para este asalto. Imágenes que le están dando la vuelta al mundo. Y es que, según los primeros reportes, al menos 4 hombres fuertemente armados, presuntamente con fusiles, pues abrieron fuego contra los furgones para forzar su apertura. Testigos escucharon múltiples detonaciones mientras los delincuentes pues obligaban a los vigilantes a descender de los furgones y luego provocaban esta explosión que ustedes están viendo en este momento para que el vehículo estuviera totalmente dañado y así acceder al botín que tenía dentro de estos vehículos. Se estima que se llevaron más de 2 millones de euros.
durante esta situación. Y es que la escena desató pánico entre los conductores que estaban atrapados en el trancón y obligó a un despliegue urgente de seguridad en este punto de Italia. La respuesta de los carabineros activó una persecución que se extendió hacia inmediaciones de esa vía que están viendo ustedes en pantalla y pues hubo intercambio de disparos entre los uniformados y también los asaltantes, elevando la tensión al máximo, y estas imágenes que realmente generan una situación de película. Aunque por ahora no hay reporte oficial de heridos graves, el operativo siguió con cierres viales en gran parte de la ciudad. Hemos preparado la siguiente información para nuestra audiencia de D-News sobre lo que ocurrió justamente en esta ruta donde ocurrió explosión, asalto y botín millonario. Miren ustedes los detalles del operativo. 10 delincuentes armaron un falso retén policial para poder tener allí acceso a los vehículos de valores. Simulaban ser policías para poder acceder a estos vehículos y portaban fusiles de asalto AK-47. Vamos a continuar con más información de esta situación que realmente pues ha dejado imágenes muy fuertes justamente en Italia. La emboscada. Incendiaron vehículos en ambos sentidos de la autopista, lo cual, por supuesto, generó un trancón muy fuerte en esta principal ruta de Italia. Buscaban evitar la llegada de refuerzos y así poder huir del lugar. Y arrojaron clavos sobre el asfalto para provocar que las llantas, los neumáticos de los vehículos, pues se averiaran y no pudieran realizar la persecución directa a los asaltantes. La intervención, abrieron fuego contra el camión blindado. Ingresaron al botín a través de cargas explosivas, que fueron los videos que ustedes vieron hace unos instantes, y se robaron, según las autoridades, más de 2 millones de euros. Esta es la información que se está registrando en este momento con este hecho de robo de película que se está viendo en Italia. Y por supuesto, no se podía esperar otra cosa sino la fuga de los asaltantes. Varios autos de alta gama, como Alfa Romeo, los estaban esperando para tener su huida. En menos de 10 minutos los ladrones ya se encontraban en su ruta de escape y quemaron los vehículos de asalto para borrar evidencias, para no tener ninguna pista para que las autoridades les pudieran realizar algún tipo de investigación sobre esta situación. Y es que realmente es de película. Ustedes ven en este momento, ahí está la explosión justamente para poder ingresar hacia los carros de valores y poder extraer estos cerca de 2 millones de euros por parte de este grupo delincuencial que al parecer ya tenían totalmente planificado este tipo de ruta de los vehículos de valores. Según las autoridades están investigando si dentro de la compañía de valores se encontraría alguien que les estuviera dando la información adecuada para determinar el horario, la cantidad de dinero que llevaba en ese entonces el vehículo de valores y también todo estudiado sobre la hora pico en la cual había bastante tráfico que les podía ayudar para poder realizar la fuga. En este momento se está desconociendo el paradero de los asaltantes y a esta hora pues se intenta establecer todos los parámetros de cómo se realizó este tipo de asalto. Las investigaciones van en una reconstrucción minuto a minuto de este asalto que deja pues una advertencia inquietante. Cuando el crimen opera como comando, la carretera se convierte en campo de batalla. Esa es la noticia más destacada en este momento en Europa, con esta explosión, asalto y el robo millonario a estos 2 vehículos de valores, donde en este momento los asaltantes no se ha encontrado el paradero exacto por parte de las autoridades europeas. Y el caso Jeffrey Epstein sigue generando un terremoto en el Reino Unido. El fin de semana, la noticia fue la renuncia del jefe de gabinete de Keir Starmer, la renuncia de Morgan McSweeney, el jefe de gabinete y para muchos el creador de Keir Starmer como un político de básicamente
central en la política británica y el hombre que cimentó la carrera que le permitió convertirse en líder del Partido Laborista y luego en primer ministro británico. ¿Por qué? Todo por el caso Epstein, todo por el caso que tiene que ver directamente con Peter Mandelson, el ex embajador del Reino Unido ante los Estados Unidos, que recordemos, después de que se descubriera que tuvo comunicaciones, que tuvo una intensa comunicación con Epstein, que fue a las fiestas de Epstein, que se sospecha que en un paso anterior como ministro, cuando fue funcionario del gobierno de Gordon Brown, también laborista, hasta le pasó información sensible a Jeffrey Epstein. Todo eso provocó su salida del gobierno y provocó además que, bueno, ahora termine cayendo el jefe de gabinete, porque fue él supuestamente quien lo nominó para ser embajador ante Estados Unidos a pesar de todos los antecedentes. Esto llevó a que la propia realeza por primera vez se expidiera acerca de lo sucedido. Fue en un comunicado que difundió un vocero del príncipe de Gales, que dice lo siguiente: el príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas. Claro, esto está afectando el corazón de la política y también de la realeza, porque Andrés, el ex príncipe, Andrés Mountbatten Windsor, se fue, lo sacaron de justamente el complejo de Windsor hace un par de semanas, porque una vez más en las nuevas revelaciones del caso Epstein se conocieron más detalles de su estrechísima vinculación. Andrés, además, con acusaciones directas por abuso sexual por parte de una de las víctimas de Epstein, una que por cierto terminó quitándose la vida. Reino Unido y el terremoto por el caso Epstein, que no ceda, y además la situación de Keir Starmer, te diría casi que en la cuerda floja el primer ministro. Bueno, esto lo planteaba y lo reconstruía de esta forma The Times, con la noticia justamente de la salida de Morgan Sweeney y el título, ¿no? Esto de el hombre que rehizo al Partido Laborista, y esto deja al primer ministro a la deriva.